Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre los interruptores de paso, cómo conectarlos y algunos errores comunes que se pueden cometer durante la instalación. Primero, vamos a hablar un poco sobre los interruptores basculantes. Estos interruptores son un tipo de interruptor eléctrico que se utiliza para controlar la iluminación desde dos o más puntos. Son muy comunes en las escaleras, pasillos y otras áreas donde se necesita un control de iluminación flexible. Los interruptores basculantes vienen en diferentes diseños y tamaños, pero todos funcionan con el mismo principio. Tienen dos posiciones, encendido y apagado, y se pueden activar o desactivar mediante un botón o palanca. Ahora, hablemos de los parámetros de selección. Al elegir un interruptor basculante, hay algunos factores importantes a considerar. Primero, necesitas determinar la corriente máxima que puede manejar el interruptor. Esto dependerá de la potencia de la lámpara que vas a controlar. También necesitas considerar el voltaje de funcionamiento del interruptor. Los interruptores basculantes se utilizan en una variedad de aplicaciones, pero son especialmente útiles para controlar la iluminación. En áreas donde se necesita un control flexible. Por ejemplo, se pueden utilizar en escaleras para encender o apagar las luces desde la parte superior o inferior de la escalera. También se pueden utilizar en pasillos largos para controlar las luces desde diferentes puntos. Ahora vamos a hablar sobre la conexión de un interruptor intermedio. Un interruptor intermedio es un tipo de interruptor que se utiliza en un sistema de control de iluminación de paso. Permite controlar la iluminación desde dos o más puntos. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara.
Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos.
Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara.
Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos.
Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara.
Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos.
Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara.
Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos.
Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara.
Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos.
Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Cables del interruptor intermedio al interruptor principal y a la lámpara. Para conectar un interruptor intermedio, necesitas conectar los cables de alimentación al interruptor principal y luego conectarlos. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre cómo conectar un interruptor de paso, también conocido como interruptor de llave única desde dos puntos. Este tipo de interruptor te permite controlar una luz desde dos ubicaciones diferentes, lo que es muy útil en pasillos largos, escaleras, o cualquier espacio donde sea necesario encender o apagar la luz desde dos puntos. Antes de comenzar, es importante tener en cuenta que la conexión de un interruptor de paso requiere un conocimiento básico de electricidad. Si no te sientes cómodo trabajando con electricidad, es mejor que contactes a un electricista profesional. Para conectar un interruptor de paso, necesitarás los siguientes materiales: un interruptor de paso, dos cables de alimentación, un cable de tierra, una caja de conexiones, un destornillador, un probador de voltaje. Ahora, vamos a ver el algoritmo de conexión. Primero, debes desconectar la corriente eléctrica en el circuito donde vas a trabajar. Luego, debes identificar los cables de alimentación, el cable de tierra y los cables de los interruptores. Los cables de alimentación son los que vienen del panel eléctrico, el cable de tierra es el que está conectado a la tierra y los cables de los interruptores son los que van a los interruptores. Una vez que hayas identificado los cables, debes conectarlos al interruptor de paso según el diagrama de conexión. El diagrama de conexión te mostrará cómo conectar los cables a los terminales del interruptor. Después de conectar los cables, debes volver a conectar la corriente eléctrica y probar el interruptor. Si el interruptor funciona correctamente, entonces has conectado el interruptor de paso correctamente. Ahora, hablemos de los modelos de sensores de los interruptores. Los interruptores de paso con sensores son una opción moderna y práctica. Estos interruptores utilizan sensores de movimiento para detectar la presencia de personas y encender o apagar la luz automáticamente. Esto puede ser muy útil para ahorrar energía y mejorar la seguridad. Hay diferentes tipos de sensores disponibles, como sensores de infrarrojos, sensores de ultrasonidos y sensores de microondas. Cada tipo de sensor tiene sus propias ventajas y desventajas, por lo que es importante elegir el sensor adecuado para tus necesidades.
Al conectar un interruptor de paso, es importante tener en cuenta los errores comunes que se pueden cometer. Algunos de los errores más comunes incluyen, conectar los cables incorrectamente. No conectar el cable de tierra. No probar el interruptor después de la conexión. Estos errores pueden causar problemas de seguridad y pueden dañar el interruptor o el circuito eléctrico. Por último, hablemos de las desventajas de un interruptor pasante. Aunque los interruptores de paso son muy útiles, también tienen algunas desventajas. Una de las desventajas es que pueden ser más complejos de instalar que los interruptores tradicionales. Otra desventaja es que pueden ser más costosos. Espero que esta información te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, no dudes en dejar un comentario a continuación. Hasta la próxima.